Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. «38 minutos. Es todo lo que duró la guerra que hoy nos ocupa. En ese tiempo quedó resuelto el problema. Eso sí, en ese tiempo perdieron la vida más de 500 personas. Hoy te contamos la llamada Guerra de los 38 minutos, que casi dura menos que lo que dura este capítulo. Realmente esta guerra tan breve también se la conoce como la Guerra Anglo-Zanzibariana, con lo que ya os damos pistas de los dos países que se dieron de tortas durante aquellos 38 minutos del 27 de agosto de 1896. Zanzíbar es un archipiélago de Tanzania, frente a la costa del África Oriental. Si por algo es conocido ese país y sobre todo su capital, es porque allí nació el mítico cantante Freddie Mercury. Vale, pues nos ponemos un poco en la situación que se había vivido en la zona en los siglos anteriores, que como siempre nos ayudará a entender un poco más cómo acabaron dándose de tortas, aunque fuera solo durante 38 minutos. Esta pequeña isla había estado bajo el dominio de los sultanes de Omán desde 1698, cuando llegan y expulsan con cajas destempladas a los portugueses que llevaban allí 2 siglos. Pues bien, en 1858 el sultán de turno, Majid bin Said, llegó y declaró la independencia de Zanzíbar de Omán. Esto es aceptado y reconocido por el propio Reino Unido. Tanto es así que desde entonces Gran Bretaña y Zanzíbar inician unas relaciones amistosas de comercio. Pero había otro país muy interesado en comerciar en esa zona. Ese país era Alemania. Y Zanzíbar, bueno, pues también empieza a tener relaciones comerciales con ellos, hasta un punto en el que, como el rey Salomón, el sultán decide concederles a los ingleses el derecho sobre las tierras de Kenia y a los alemanes los de Tanganica. Sin embargo, pronto empezarán a tener problemas con estos últimos, pues cuando se hacen con ese cargo se niegan a poner la bandera del sultanato de Zanzíbar, algo que molesta y mucho en aquella zona. Y vale, ya tenemos la movida entre ellos. El resumen final sería que cuando llega el nuevo sultán, decide conceder a Gran Bretaña el protectorado de Zanzíbar y nombrará a un primer ministro británico como líder del gabinete local. Además, le otorga a los ingleses el derecho a vetar a los futuros sultanes. Todo por el apoyo que estos les habían dado en su pelea contra los alemanes. Y llegamos ya a 1893. Sube al trono el sultán Hamad ibn Tuwaini. Y aunque siguen teniendo buen rollo con los ingleses, empiezan a surgir ciertos rocecillos, sobre todo por el control que los ingleses hacían del país. Para intentar calmar las aguas, Inglaterra acepta que el sultán se cree una especie de guardia personal, aunque con esto solo se logró empeorar las cosas. Y es que esta nueva guardia chocará en varias ocasiones con la policía de Zanzíbar, que estaba controlada por los ingleses.
Además, los europeos que vivían en el país protestarán mucho por el trato que esta guardia de Zanzíbar les estaba dando. Y así llegamos al 25 de agosto de 1896, cuando el sultán Tuwaini pase a mejor vida. Con ayuda, eso sí. ¿Y quién le presta la ayuda? Pues a ciencia cierta no se sabe, aunque la teoría más aceptada es que fue su sobrino, de 29 años, llamado Khalid ibn Bargas, quien le asesinó con veneno. De hecho, dicen que no fue la primera vez en la que este señor había intentado quitarse de en medio a su tío para quedarse con el trono. Y el problema surge no por el asesinato en sí, que ya ves tú lo que les podía importar a los ingleses, sino por lo que hizo este señor inmediatamente después. Se fue a vivir al palacio del sultán y se proclamó nuevo sultán de Zanzíbar. Es decir, dio un golpe de estado en toda regla. Y esto sí que cabreó y mucho a los ingleses, porque os recuerdo que años atrás otro sultán les había conferido el derecho al veto al sultán de turno, el que fuera. Y en estos momentos, además de tener otro candidato mejor, habían visto como un señor les había adelantado por la derecha con un golpe de estado burlando lo acordado años atrás. Como os podéis imaginar, la diplomacia británica se metió por en medio para intentar que Vargas dejara de jugar con fuego y se largara con viento fresco. Este les hizo una pedorreta y se quedó como sultán, aunque no solo hizo eso. El nuevo sultán empezó a reunir a un ejército propio, pues imaginaba que las cosas con los ingleses no iban a terminar bien. Aquel 25 de agosto tenía en el Palacio Real a casi 3.000 soldados a su disposición. Iban armados con fusiles, mosquetes, ametralladoras, incluso cañones, eso sí, del siglo XVIII. Con todo esto, el sultán usurpador ordenará a sus hombres que todas las armas disponibles apunten a los barcos de la Armada inglesa que estaban atracados en el puerto. ¿Y los ingleses qué hacían mientras tanto? Bueno, pues tomar el té de las 5 no. Estos tenían unos 1.000 hombres reclutados además de los que estaban en esos barcos del puerto. Pidieron que todo buque que estuviera por la zona acudiera al puerto de Zanzíbar. Y mientras, en tierra, el sultán, liquidado, era enterrado, y el nuevo se proclamaba sultán a las 3 de la tarde de aquel 25 de agosto. Pero los ingleses solo podían mirar el espectáculo, pues Londres no había dado todavía la orden de meterse en jarana contra los hombres del sultán. Al día siguiente, los ingleses recibirían nuevas noticias. En concreto, un telegrama en el que se les permitía ya desarrollar cualquier tipo de acción que consideraran necesaria para deponer la actitud del sultán usurpador, pero con una llamada a pie de página. Solo podían meterse en acciones que supieran que iban a tener éxito, que lo de hacer experimento mejor en casa y con gaseosa. Con estas órdenes nuevas y con ese visto bueno a las acciones militares, los ingleses lanzan un ultimátum al sultán Vargas. Tienes hasta las 9 de la mañana del día 27 de agosto para quitar tu bandera del Palacio Real y para largarte con viento fresco. Si no lo haces, empezaremos los fuegos artificiales.
¿Respondisteis vosotros algo? Pues el sultán tampoco. Y claro, en estos casos, cuando no hay respuesta, ya es en sí una respuesta. Por eso, los ingleses comienzan los preparativos para el día siguiente. Llegaron por fin las 9 de la mañana del día 27, y el contraalmirante inglés que mandaba a esos barcos dio la orden de abrir fuego contra hasta las 9 real de Zanzíbar. Al poco tiempo, el palacio quedó envuelto completamente en llamas. A continuación, las tropas inglesas avanzan por tierra hacia ese palacio real. Buscaban al sultán usurpador. Como podréis imaginar, no encontraron casi resistencia en ese camino. Fue una auténtica excursión. A las 9:40, la bandera del sultán cayó del palacio y todos se rindieron. Así terminaba, en tan solo 38 minutos, la guerra más corta de toda la historia. Pero ojo, que aunque fueron solo 38 minutos, el balance de armas y de víctimas no fue tan menor como la duración del ataque. Se cuenta que los ingleses dispararon 500 bombas, más de 4.000 cartuchos de metralleta y otros 1.000 de rifles. Y en cuanto a vidas humanas, en total unas 500 personas, entre soldados, mujeres y niños, o perdieron la vida o resultaron gravemente heridos. Todas de Zanzíbar. Por parte de los ingleses solo hubo un marinero herido. ¿Y qué pasó después? Pues que aquella misma tarde subió al trono el sultán que querían los ingleses, Hammud bin Mohammed. Eso sí, con los poderes reduciditos a la mínima expresión. ¿Y qué pasó con el sultán usurpador? Vamos con ello. Pues resulta que con la confusión de los ataques al Palacio Real, Vargas consiguió huir y pidió protección al cónsul alemán. Y este se la concedió. Claro, cuando los ingleses se enteran de esto, exigen a los alemanes que les entreguen al sultán huido. Pero esto les responden con una pedorreta. Y es que, aunque entre ambos países existía un tratado de extradición, los presos políticos no estaban incluidos en él. Pocas semanas después, el 2 de octubre de ese mismo 1896, los alemanes, en secreto, le trasladan a la capital de Tanzania. Finalmente, los ingleses tendrán que esperar a 1916 para echarle el guante al sultán usurpador. Fue durante la campaña de África de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. De ahí lo llevan primero a las famosas Islas Seychelles y de ahí a Santa Helena. Sí, donde estuvo años antes Napoleón Bonaparte. Al final, en 1927 los llevarán a Mombasa, donde pasará a mejor vida. Hoy, como habéis visto, hemos conocido la guerra más breve de la historia, que contrasta y mucho con las dos más largas. Y no hablamos de la archiconocida guerra de los 100 años que duró 116, sino con dos algo más desconocidas. Una que tuvo como protagonistas a los Países Bajos y unas islas al sudeste de la costa británica, las Islas Sorlingas. Esa guerra empezó en 1651 y terminó en 1986. Sí, no me he equivocado. De hecho, se llama la Guerra
de los 335 años. Y algo más, durante esa guerra no se lanzó ni un solo disparo. Aunque hay una que históricamente la gana, aunque con algo de trampa, eso sí. Es el conflicto entre Roma y Cartago. Comenzó en el año 264 antes de nuestra era con las famosas guerras púnicas y terminó con un tratado de paz firmado en 1985. Sí, tampoco me he equivocado ahora con el año. Eso hace, si no me equivoco, una suma total de 2.248 años en estado de guerra. Aunque estas dos guerras son dos historias que mejor se contarán a su debido momento, no sea que el capítulo de hoy dure más que la guerra de los 38 minutos. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.